Antonio de Montserrat, un español en la corte del rey mogol por José Antonio Crespo francés. Abordamos en estas sencillas líneas a otro español olvidado que dentro de la descomposición moral que nos aqueja será pronto reivindicado, como tantos otros que honraron y engrandecieron nuestra nación, por su terruño de una forma aldeana y en contra de la hispanidad, siendo que si actuó y llegó donde llegó fue como religioso y súbdito de Felipe II de España y de Portugal. Hablamos de un desconocido, de otro español olvidado, compañero de viaje del ya tratado en otro artículo, Pedro Páez, descubridor de las fuentes del Nilo. Pues bien, la vida de Antonio de Montserrat nada tiene que envidiar por lo apasionante a la de su compañero de correrías. Montserrat nació en 1536 en Vic, en el seno de una noble familia. Siendo aún muy joven, fue a estudiar a Barcelona donde conocería a la Compañía de Jesús y al propio Ignacio de Loyola. De esta manera decidió unirse a ellos, siendo ordenado en Coimbra en 1561, mostrando desde muy temprano vivo deseo por servir en la India, aunque tuvo que esperar hasta 1574. ¿Quién fue Akbar el Grande, gran mogol de la India? Para adentrarnos en el gran viaje de Montserrat, detengámonos un momento y sepamos algo de Akbar el Grande. Jalaluddin Muhammad Akbar, más conocido como Akbar el Grande, fue un gobernante del Imperio Mogol desde 1556 hasta 1605, considerado como el mayor de los emperadores mogoles. Su reinado dio inicio a uno de los períodos más esplendorosos de la historia de la humanidad. Este hombre tan poco conocido no solo fue un hábil militar o un político decidido, no solo fue un mecenas de las artes y las ciencias, sino que incluso logró imponer un período de paz y diálogo entre las dos grandes religiones de la India, Islam e hinduismo. A pesar de su analfabetismo o acaso debido a él, Akbar sentía apasionado interés por los libros, reunió una colección de 24.000 volúmenes, poseía copias de obras importantes de todo el mundo, magníficamente ilustradas. Creó un departamento de traducción con una sala especial reservada para los traductores que obtenían textos persas de las crónicas turcas o timúridas, de los clásicos sánscritos, hindúes e incluso del latín de los evangelios cristianos llevados a la corte por jesuitas ibéricos. Un inglés que visitó la corte mogol anotó que el emperador disponía de escritores que por turnos registraban cuanto él hacía. De entre las muchas reformas administrativas que llevó a cabo, dos de ellas se consolidaron firmemente: el sistema mogol de los escritores de noticias, que enviaban informes completos y regulares desde todo el imperio, y la reducción de la presión fiscal sobre el campesinado por medio del incremento de las zonas de cultivo. En cuestiones sociales, Akbar se esforzó en suprimir los matrimonios entre niños, abolir la incineración de viudas hindúes vivas, junto a sus maridos, regular el juego, controlar la prostitución, y crear un sistema único de pesas y medidas. Sin embargo, el aspecto más llamativo y que más honda huella ha dejado en la historia acerca de este emperador es su inquietud religiosa. La tendencia de Akbar a la especulación filosófica fue alentada por corrientes de opinión que se extendían por la India de aquella época. Desde hacía tiempo había existido en el Islam una tradición de misticismo conocida como sufismo, y en el siglo anterior se le habían unido en el país similares actitudes en el seno del hinduismo, en particular el movimiento Bhakti y los comienzos de la religión Sikh, procedentes ambos de un repudio del sistema de castas y de una creencia en un dios personal. Este sustrato místico al que Akbar no era ajeno incitó al emperador a construir la casa de oración destinada a sostener en ella discusiones religiosas. El edificio, que ya no existe, estaba situado detrás de la mezquita de Fatehpur Sikri. Akbar iba allí después de las plegarias, los jueves al atardecer. Su intención era sentarse en el centro y captar los argumentos de todos los bandos, y extendió el debate a hombres de otras religiones, incluso judíos y padres jesuitas de la colonia portuguesa de Goa, y en 1579 mandó a un enviado para que sacerdotes católicos participaran en los debates. El gran viaje de Montserrat. Antonio siempre mantenía un estrecho contacto epistolar con sus hermanos de Asia, a los que animaba continuamente y precisamente a los que ejercían en los lugares más recónditos. Recibiría la orden de integrarse en una embajada a la corte del rey mogol Akbar, en Fatehpur Sikri, en respuesta a una invitación del mismo, con la misión de instruir al emperador en los principios del cristianismo, dado su interés por conocer las religiones del mundo, con el encargo específico de registrar todo lo que ocurriera durante el viaje. De esta manera, Antonio de Montserrat, junto a sus hermanos Rodolfo Acquaviva y Francisco Enríquez, un persa convertido que hacía de intérprete y un embajador de Akbar, inician el viaje desde Damán, en la costa occidental de la India, el 13 de diciembre de 1579. Montserrat cayó enfermo entrando en la capital mogol el 4 de marzo de 1580, permaneciendo allí un año.
Aprovechó su estancia para aprender persa además de chino y, entre otras cosas, para realizar debates religiosos con sus oponentes islámicos, buscando la conversión de Akbar. Durante esa época Montserrat visitó Agra, segunda ciudad del Hindustán, en la zona septentrional de la India bajo dominio musulmán. Los sacerdotes se esforzaban en aprender el persa, que era la lengua culta de la corte. Entre los sacerdotes, Akbar y su hombre de confianza, Abu el-Fazl, se estableció una relación muy estrecha, hasta tal punto que Montserrat se convertiría en uno de los hombres de confianza del rey, mientras que el joven Aquaviva sería tratado por este como un hijo suyo. El aprecio hacia Montserrat quedaría patente por el hecho de ser nombrado tutor de Murad, el hijo del rey, pidiendo además al jesuita le acompañara en su expedición militar afgana. Este episodio bélico interrumpió el año de discusiones y debates sobre la supremacía de los evangelios o del Corán y la paz reinante en la corte. Mirza, hermanastro del rey, se rebeló contra su autoridad con la ayuda de algunos cabecillas afganos de la zona oriental de Bengala. Montserrat describe detalladamente la campaña militar de Akbar, consignando por escrito todo lo que vio o le contaron. Lo hizo en forma de notas que se convertirían años después en un relato escrito en portugués y posteriormente en latín. Gracias a su encomiable esfuerzo, hoy podemos conocer con detalle un período importante para la historia de la India, al margen de las crónicas oficiales de la época. Durante todo el año 1581 se prolongaría la expedición militar, avanzando por el noroeste hacia los territorios de Pakistán, visitando Delhi y el Burj, llegando a la falda sur del Himalaya, la cordillera del Hindu Kush, y Himachal Pradesh, entrando en contacto con las poblaciones del Tíbet y Cachemira. Sus comentarios sobre los tibetanos serán los primeros que hallamos en Occidente desde los tiempos de Marco Polo o de Odórico de Porvedone. El mapa de Montserrat fue tomando forma en los sucesivos viajes que realizó, hasta conformar esa pequeña joya de la cartografía universal, en la que se menciona centenares de lugares, siendo considerada como el primer mapa del Himalaya, adquiriendo tanta importancia como su obra escrita. Imaginemos por un momento al jesuita a lomos de su elefante, siguiendo al rey Akbar durante la campaña militar, cruzando los 5 ríos del Punjab o atravesando el Indo, donde le esperaba en la otra orilla el Asia central más ruda, Afganistán. Al llegar a la ciudad de Jalalabad, a los pies de Kaziristán, abandonaría a las tropas de Akbar, que seguirían su marcha hasta la conquista de Kabul. De regreso sufriría un intento de lapidación en el paso de Kaibar, y tras llegar a Fatehpur Sikri, los misioneros empezaron a dudar de la voluntad del rey respecto a su conversión al cristianismo, por lo que Montserrat aprovecharía la oportunidad de acompañar a un embajador a Goa, para regresar a la sede de la compañía, donde llegaría en septiembre de 1582. Allí Montserrat trabajó en la redacción en portugués de un relato corto sobre sus viajes que enviaría al general de la compañía en forma de carta. Entre los años 1582 y 1588 trabajaría con las notas de sus viajes por India, Pakistán y Afganistán, en una obra más extensa y detallada en latín. Su obra recogería detalles no solo topográficos sino también antropológicos, sobre botánica y biología. La biografía y la obra de Montserrat trascienden la consideración de episodio histórico y representa para muchos el redescubrimiento del continente asiático, siendo considerado el precursor del descubrimiento europeo del Tíbet y uno de los primeros en pisar tierras afganas. Durante la redacción de su obra recibiría, directamente de Felipe II y las autoridades eclesiásticas, la orden de emprender viaje a Etiopía, con objeto de dar consuelo a los ancianos sacerdotes católicos y establecer contacto con el emperador abisinio, sondeando la posibilidad de acercar el cristianismo etíope a la Iglesia de Roma. De esta manera viajó con Páez en su primer intento de llegar a Abisinia, según misión encomendada, en palabras de Páez por el rey nuestro señor Felipe I de Portugal y II de España. El frustrado viaje de ida y vuelta comienza en Goa el 2 de febrero de 1589 y debido a la mala mar la embarcación tuvo que detenerse en la isla de Elefanta llamada así, por un gran elefante de piedra que se encontraba a su entrada. Tras terrible tormenta en el estrecho de Ormuz, llegan a Muscat en la península arábiga, sufriendo nuevos contratiempos marítimos, contrayendo la malaria, siendo finalmente capturados y llevados a Dhofar, interrogados, acusados de espías, encarcelados, y en Wadi Hadramaut, a punto de ser asesinados al anunciarse que traían prisioneros portugueses. En la terrible región de Hadramaut, que en árabe significa el recinto mortal, Páez y Montserrat serían los dos primeros europeos en atravesarla y Páez el primero en hacer referencia escrita. Hasta 1843 ningún otro europeo pondría los pies en Hadramaut. En Cadm, el sultán Shafer les hizo llamar a su palacio. Allí probaron el café.
Nos recibieron con buenas palabras, nos hizo sentar y nos dio cagua, que es agua cocida con una fruta que llaman bun y que beben muy caliente en lugar de vino. Montserrat y Páez fueron los primeros europeos en probarlo y Páez el primer europeo en escribir sobre el café. En Hainan permanecieron presos 4 meses, en Marib, les contaron que las ruinas de las antiguas fortalezas pertenecían a los dominios de la mítica reina de Saba. Marib no volvería a ser visitada por ningún europeo hasta 1870. Atravesaron el desierto de Ruba al-Khali, uno de los mayores desiertos de arena del mundo. Ocupa la mayor parte del tercio meridional de la península arábiga. Su nombre el árabe significa la habitación vacía. En Sana permanecieron 2 años encerrados en la prisión. Páez lo aprovechó para iniciar sus estudios en árabe, hebreo y chino. Montserrat concluyó su libro en el que relata su misión de 1580 a la corte del Gran Mogol. Luego un mercader turco se los llevó encadenados a Moca, para intentar venderlos como esclavos. En Goa ya sabían que estaban vivos y cautivos, y el propio Felipe II cursó órdenes al virrey de la India, para que se pagara el rescate de Páez y Montserrat, 500 coronas de oro por cada uno. En 1596 y después de un mes llegaron en un barco árabe a Diu procedentes de Moca y en diciembre a Goa, tras 7 años de viaje y cautiverio. Montserrat no se recuperó y las fiebres lo acabaron matando en la isla de Salsette, donde hoy se sitúa Mumbai, en el mes de marzo del año 1600. Alexander von Humboldt, príncipe de los viajeros, reivindicó siempre la contribución de España a ensanchar las fronteras del mundo conocido, y admiró sin empacho los abrumadores descubrimientos geográficos y científicos firmados desde la vieja piel de toro. Era alemán y no le dolían prendas en admitir lo evidente. Una voz foránea tenía que ser típico, pues no sé qué hay en el ADN español de cierto ánimo cainita, pues es evidente un desdén por los propios méritos de país y sus hombres y mujeres que nos hace malos propagandistas de nosotros mismos, cuando no son reclamados por sus terruños como suyos y solo suyos. Este rasgo de idiosincrasia ha impregnado durante siglos la historiografía y hecho muchos daño en el frente educativo tras décadas de cesión a los nacionalistas de una materia tan estratégica como es la materia educativa, que es la que proporciona a la nación perspectiva de conjunto y visión de futuro. La conclusión es clara, somos quizá la potencia histórica con mayor ignorancia colectiva sobre nuestras propias exploraciones y descubrimientos, que no han sido pocos. España alcanzó América y muchísimos más. Con una pizca de esas exploraciones y conquistas hispanas, hay materia para cientos de guiones, que en manos de un anglosajón se harían maravillas, con personajes del fuste como León el Africano, Pedrarias Dávila, Ponce de León, de Pedro Páez, Menéndez de Avilés, Cabeza de Vaca y cientos más que no enumeramos, pues se nos haría un rosario interminable de ejemplos, tantos más que Hollywood enloquecería. Perdonen que insista como siempre, pero es que no hay ningún director de cine español que se atreva a hacer no una película sino una trilogía concretamente sobre estos dos exploradores Páez y Montserrat,